Bien, vamos a reconocer las subconsultas en SQL. Una subconsulta o subquery es una sentencia select anidada en otra sentencia. Esa otra sentencia puede ser un select, un insert, un update, un delete o otra subconsulta. Entonces, es una consulta que está embebida dentro de otra consulta. Las subconsultas se emplean cuando una consulta es muy compleja. Aquí viene el efecto o la aplicación del famoso adagio divide y vencerás. La idea es decir, el problema es tan complejo que tiene consultas internas dentro del texto. Entonces tengo que resolver primero esas pequeñas consultas, convertirlas en subconsultas y embeberlas dentro de la consulta grande. Importante, las subconsultas se deben incluir entre paréntesis. 4. Se aconseja emplear combinaciones en lugar de subconsultas, pues son más eficientes. Cuando hablo de combinaciones me refiero a las consultas multitabla, específicamente a las reuniones y a los joins. Es más eficiente hacer un join o una reunión debido a la integridad referencial que una subconsulta. Las subconsultas son más lentas, pero resulta que a veces hay problemas tan complejos que es necesario utilizarlas. Y una recomendación es probar las subconsultas antes de incluirlas en la consulta exterior. Entonces vamos a encontrar una consulta exterior y por dentro una consulta interior y de alguna manera van a estar comunicadas, conectadas para dar respuesta al problema. Hay 3 tipos básicos de subconsultas. La primera, las que retornan un solo valor escalar. Cuando hablo de un valor escalar, hablo de un valor único, ¿sí? Un valor único. Es decir, que se utiliza con un operador de comparación o en lugar de una expresión. Entonces, ese valor único lo comparo contra un operador, como decir, el atributo tal es igual a tal cosa o el atributo tal es mayor o igual a tal cosa. También podría pasar en la segunda opción, que serían las que retornan una lista de valores, es decir, las que utilizan el operador in o los operadores any, son, u, all. Yo puedo negar también el in, podría ser un not in, ¿sí? Y en este caso, el any y el son significan algo, son equivalentes, son sinónimos, y el all significaría que la condición especificada corresponda para todas las filas de la subconsulta. La tercera opción son los que testean la existencia, es decir, el uso de la cláusula exit. También se puede negar, not exit. Vamos a ver ejemplos de cada uno de ellos. Primero, las subconsultas como expresión. Una subconsulta puede reemplazar una expresión. Dicha subconsulta debe devolver un valor escalar. No se les olvide que cuando hablamos de un valor escalar es de un valor único o una lista de valores. ¿Cuál es la sintaxis? Cuando son de este tipo, como expresión, se puede recurrir a 2 formas. Entonces, se define el select con los campos o atributos que me están preguntando, la tabla o el conjunto de tablas, y en la condición where coloco el atributo o la expresión de búsqueda. Aquí utilizo el operador, en este caso el operador puede ser un igual, un mayor, un menor, ¿sí? Y lo valido contra el resultado de la subconsulta. Para este caso, la subconsulta me debe arrojar un valor escalar, es decir, un solo valor, es decir, una fila con una sola columna. También se puede utilizar en la parte superior de una consulta en el select y utilizar el valor de esa subconsulta para hacer algún tipo de operación contra alguno de los atributos. En este caso yo podría, por ejemplo, sumar
¿sí? Los sueldos de un empleado. A los sueldos de un empleado, utilizar el operador más para sumarle un porcentaje adicional que me lo traiga a la subconsulta y se haga sobre una tabla. Muy bien, vamos entonces a hacer ejercicios. En este caso, ejemplos como expresión. El primer ejemplo es el siguiente. Dice, siguiendo con el mismo modelo de la tienda de ropa, listar el código, la descripción de un artículo y la diferencia entre el valor del artículo y el valor del que tiene el mínimo precio. Entonces me voy a la tabla artículo, me están pidiendo el código del artículo, la descripción, y me dicen que al valor de la tabla artículo, que en este caso representa un atributo, le reste, ¿sí? La diferencia entre el valor, a ese valor le reste el valor del artículo que tiene el mínimo precio. Entonces, claramente en el texto yo puedo ver que de manera embebida hay una consulta que está dentro de la principal. La subconsulta o la consulta interna sería esta, el valor del que tiene el mínimo precio. Entonces yo debo averiguar primero cuál es el valor del atributo, en este caso del artículo que tiene el mínimo precio, y con esos resultados restárselo a valor para dar respuesta al ejercicio. ¿Cómo sería? Entonces miren que yo estoy haciendo acá un C asterisco a la tabla artículo. Me están pidiendo que liste el código del artículo, la descripción, y que no pinte el valor, sino que coja el valor y le reste, a este valor, le reste el valor del atributo, que para este caso me están pidiendo el valor del atributo que tenga menor precio, el mínimo precio. Entonces lo primero que tengo que hallar es cuál es el valor del atributo que tiene, del artículo que tiene el mínimo precio. ¿Cómo lo hago? ¿Quién me dice cómo lo hago? ¿Cómo hallo con SQL el valor del artículo que tiene el mínimo precio? ¿Cómo lo haría? ¿Quién me dice? Podría usar un select, pues haciendo un select con la estructura de costumbre y al final agregando order by desk. O no, order by ask, que vendría Sí, pero retornando. no se le olvide, ojo, yo no entiendo lo que usted quiere hacer, pero esa subconsulta me debe devolver un valor escalar, es decir, una fila con una sola columna. ¿Cómo Sí, por hallo? eso. Entonces, ¿para qué voy a hacer, para qué lo voy a ordenar si es una sola fila? Si es una sola fila, sí. Porque pues al final puede agregar una expresión que es limit 1. Esa devuelve una sola fila, Pero en este que caso, vendría siendo la primera que... pero, muy listo, está bien, pero cómo haya el que tiene mínimo valor? Que ahí te limita, ahí te trae uno solo, pero ¿cómo sabes cuál es el que trae el mínimo valor? Eso que usted está diciendo está bien, te traería una sola fila, pero para hallar el que tiene mínimo valor, tendrían que utilizar lo que vimos ayer, que son las funciones agregadas o de resumen. Y en este caso, la función min. Miren que de esta forma, yo estoy trayendo una sola fila con una sola columna. Esto es un valor escalar, es un valor único. Y lo hago a través de utilizar una función agregada, en este caso la función min. De esta manera ya estoy resolviendo la parte interna, que es esta que dice el valor del que tiene el mínimo precio. Entonces me están diciendo, bueno, están diciendo, liste el código del artículo, liste la descripción, coja el valor, pero a ese valor réstele 8100, que fue el valor que me dio a cada uno, de manera automática.
Entonces tengo que embeber esto. ¿Cómo quedaría entonces? De la siguiente manera. Entonces, como me dice la diferencia, a valor le voy a restar el resultado de la subconsulta. Entonces, aquí entre paréntesis coloco la subconsulta que me arroja un valor escalar. Entonces, miren que efectivamente esta sería la solución. Ahora, si yo agrego aquí el valor, estoy viendo que efectivamente a valor le está restando a cada valor de cada fila, le estaba restando 8,100 pesos. Ahí lo puedo ver. Esa sería la solución. Esta es una de las formas de hacer operaciones con atributos calculados que estén en el select a través de embeber una subconsulta que me retorne un valor escalar. Vuelvo y repito, el valor escalar devuelve un valor único. Una sola fila, una sola columna. ¿Una pregunta? Profe, Cuénteme. ¿realmente se puede hacer con uno o más adelante uno con otros métodos puede solamente sacar dos valores o solamente es uno por defecto? Por defecto, para que funcione es un valor escalar, uno único. Mm, Ahora, si quisiera hacer que me trajera varios valores, no sería como una expresión, sino que estaría clasificada en la segunda, el segundo tipo, que es con el operador IN, para que me traiga más valores. Pero en este caso, como estamos viendo los ejemplos de como expresión, debe ser un valor escalar. Profesor, otra pregunta. Luego de eso, usted, por ejemplo, hace esa consulta, su consulta, ¿puede hacer otra de paso también ahí? O las que uno quiera. Sí, Esa yo puedo uno hacer aquí requiera. otra cosa. Yo puedo aquí colocar coma y hacer otra cosa, o colocarla aquí abajo. Sí, puedo hacer varias. Ojo con lo siguiente. Aquí hay algo importante, ya que usted me comenta. Y es que miren que si nos fijamos, el único atributo de tipo numérico que existe en la tabla artículo es valor. No se les olvide que cuando usamos funciones agregadas, excluyendo la función count, que me permite contar, las otras cuatro se utilizan sobre operaciones matemáticas. Entonces, el único atributo que es tipo numérico es valor, por eso lo estoy haciendo sobre eso. ¿Sí? Si fuera, no puedo hacer una operación entre un string contra un numérico porque me va a generar error. Entonces, atentos también con eso. Muy bien. Vamos a hacer el segundo. Dice, listar la descripción y el precio del artículo. Acá está. Viene de la tabla artículo. Más costoso que no se haya vendido. Entonces, miren, cuando me dice acá más costoso, ese más costoso representa ser una subconsulta que me muestre el que más vale. ¿Sí? Que me muestre el que más vale. Entonces, ¿cómo quedaría? El que más vale, pues voy a utilizar que el operador max sobre valor. ¿Sí?
Entonces, por dentro embebería esa consulta. Si yo ejecuto esto, me está mostrando que el artículo, ¿sí?, que es el más costoso, es el 1065, cuya descripción es Clarita Model. Se hace de esta manera. Este valor debe ser igual a este valor. Aquí lo importante es que lo que está dentro de los paréntesis es una subconsulta. La consulta externa es la que está por fuera. Esta sería la consulta interna. Esta consulta interna me bota un valor escalar. Solamente devuelve una fila con una sola columna. Por eso lo puedo comparar utilizando el operador igual con este valor. Entonces, el que es igual a ese, si hay varios, pues me pintaría varios. Para este caso hay uno solo, que es el 1065. Hasta ahí estoy respondiendo cuál es el más costoso. Estoy listando la descripción, perdón, sí, la descripción, el precio, a un momento que es la descripción y el precio. Yo estoy listando acá, aquí me falta el precio, el valor. ¿Sí? Me está pidiendo la descripción y el precio. En este, miren que el precio estaría embebido porque sería el valor del artículo más costoso. Ya lo estoy hallando a través de utilizar esta subconsulta, ¿sí? Pero mire que después me dice que no se haya vendido. Es decir, que esté en la tabla artículo, pero que no esté en detalle. La única forma de saber si un artículo se vendió es que exista en detalle, que se haya gestionado a través de una factura por una compra hecha por un cliente. Pues si no está en detalle, quiere decir que el artículo aún no se ha vendido. Entonces, ¿cómo valido esto? Una de las formas de solucionarlo es a través de usar los SQL joins. En la clase anterior veíamos el inner join, ¿sí? Pero una forma de resolverlo es a través de un left join o de un right join, dependiendo cómo coloque las tablas. Entonces yo puedo colocar aquí en la izquierda la tabla artículo y aquí en la tabla derecha la tabla detalle. Y le digo que me traiga todo lo que está en artículo que no está en detalle. Y utilizaría esta sintaxis. Entonces, la tabla A sería artículo, la tabla B sería detalle, las uno con su llave primaria y foránea que las comunica, y coloco que la que está en la derecha sea nulo. ¿Sí? Ahí está en el web. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Es importante que para el parcial tengan impreso esta hojita a la mano porque esto nos resuelve muchas cosas. Entonces, tengo que hacer el join, en este caso, con la tabla detalle. Voy a usar un left join. Como en este caso es una consulta multitabla, debo colocarle alias. Voy a unir las dos tablas. Miren que la forma de unir las dos tablas es a través de unir la llave primaria de artículo, que es code artículo, con la llave foránea de detalle, que es code artículo.
Y para que sea el left completo, debo agregar aquí una condición. Que el atributo que pertenece a la tabla que está en la derecha, que en este caso es detalle, es decir, d.codeartículo, sea nulo. De esa manera, hago un left join pleno. Estoy utilizando esta sintaxis. El atributo que está en la derecha, que p sea nulo. Esta sintaxis es la misma que estoy utilizando en la consulta SQL. Y la condición de que sea el mayor artículo, el más costoso, pues se lo apilo acá después del bueno. Para este caso coincide que es el mismo atributo. Es el mismo atributo. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué representa en la vida real? Que el atributo que es más costoso, que en este caso es el 1065 y cuesta 5 millones, aún no se ha vendido. No ha hecho parte de alguna transacción o operación a través de una facturación de productos, de un requerimiento de un cliente. Eso es lo que me está diciendo. ¿Sí? Entonces, si yo me voy acá, ¿sí? Siempre que, por ejemplo, encuentran en el texto que no se haya vendido, que no, esa palabra de negación implica utilizar un left join o un right join. Ojo, dependiendo de cómo yo coloque las tablas. Miren que para el caso del ejercicio resuelto, yo coloqué artículo en la parte izquierda y detalle en la parte derecha, por eso es un join. También no hubiera podido hacer un right join. Entonces hubiera colocado artículo a la derecha y detalle a la izquierda. Depende cómo lo coloque. Yo coloqué en este caso artículo a la izquierda, por eso dice el left join. Lo que está en artículo que no esté en detalle. Lo que está en artículo que no esté en detalle. Muy bien. Ahora viene la tercera pregunta. Dice, actualizar. Ah, bueno, ¿alguien tiene alguna duda? Si se fijan, las subconsultas son más complejas. Ya sube el nivel. Pero nos permiten resolver problemas del mundo real de manera efectiva. Generalmente uno evita usarla, pero hay problemas que son tan complejos que hay que dividirlos para poderlos resolver. Muy bien, voy a pasar a la tercera pregunta. Actualizar a la talla M la talla del artículo con menor valor y que sea de color rojo. Entonces aquí podemos ver que hay dos subconsultas. La primera consulta es una actualización, pero la interna es, tengo que buscar el artículo con menor valor y que sea de color rojo. Vamos a hacerlo. Entonces, tengo que buscar el artículo que tenga el menor valor. Para ese caso, utilizo la función min y que sea de color rojo. Entonces, ¿cómo sería? No se les olvide que SQL es susceptible a mayúsculas y minúsculas. Para este caso yo inserté los colores en mayúsculas. Entonces, el menor valor es 8100. Coincide que también es 8100. O sea, el rojo es 8100. Muy bien. Entonces, miren, ya tengo la subconsulta, la parte interna, que es el artículo con menor valor y que es de color rojo. Ya sé que vale 8100. Ahora me dicen actualice la talla AM. Entonces vamos a buscar ese artículo. ¿Cuál sería? Vamos a hacer un select para buscarlo. Voy a agregarle acá.
Entonces, hago la subconsulta, la envío un valor para ver cuál es el artículo. Lo lanzo. Bien, aquí me falta una comilla. ¿Alguien me señaló ahí? Muy bien. Entonces miren que el artículo que tiene el menor valor es, en este caso 8100, y que es de color rojo, es el 1044. Me dicen actualícelo a la talla M, según acá, pero veo que ya está talla M. Entonces, ¿para qué lo voy a actualizar? Entonces, para efectos del ejercicio, voy a actualizarlo a S, por ejemplo, a la talla S. Entonces, ¿cómo sería? Sería de esta manera. Voy a volver acá un momento. Si ustedes se acuerdan, cuando yo empecé la clase, aquí hablaba de que las subconsultas puede ir anidada con un select, con un insert, con un update, con un delete o inclusive con otra subconsulta. Ah, bueno, entonces aquí estamos anidando dentro del update una subconsulta. Entonces le voy a decir actualíceme la tabla artículo colocando la talla igual a S. ¿Para quién? Donde el valor sea el que menos valga y que sea de color rojo. De esta manera, si yo ejecuto esto, esta talla se debe actualizar a S. Ahí se ejecutó. Voy a volver a utilizar la consulta que hice arriba para hacer la verificación respectiva. Y veo que efectivamente lo actualizó a S. Entonces la respuesta a ese ejercicio sería la siguiente.